nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre bueno, por este momento que tendremos de reflexión. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre nos iluminas y en estos momentos de adversidad y todos los momentos de adversidad por los que atravesamos a lo largo de nuestra vida, siempre nos acompañas y nos guías. Nos ponemos en tus manos, concede que esto llegue a nuestro corazón, que nos transforme, que nos guíe tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy hablaremos de la resiliencia, esta palabra que desde hace unos años para acá, se ha venido mencionando desde la psicología y nos hemos encontrado con algunas definiciones. Hoy quiero apoyarme particularmente en una autora y vamos a ir reflexionando de acuerdo en su definición, apoyándonos en textos bíblicos, igual que siempre, para iluminar nuestra vida y particularmente en este tiempo que atravesamos pues esta situación con el famoso ya COVID-19, coronavirus. Pero más allá de esto, cualquier otra adversidad, cualquier otra situación que se nos presenta a lo largo de nuestra vida. Pues bien, nos dice Edith Henderson en un precioso libro que se llama La resiliencia en el mundo de hoy, nos dice ella, la resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive ser transformado por estas. Nadie escapa de las adversidades. Esta es la definición que nos da esta autora, que es muy interesante, y vamos a ir un poquito desmenuzando, tomando por partes y enriqueciéndolo, o más bien apoyándonos de manera particular con la Sagrada Escritura, pero yo quise tomar esta definición de esta autora porque es muy interesante y sobre todo encaja perfectamente con nuestro tiempo. Ella nos dice, la resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades. Hacia el final de esta definición dice, nadie escapa a las adversidades. Nos damos cuenta hoy con esta enfermedad que no respeta credo, no respeta estrato social, no respeta edades, no respeta sexo, no respeta absolutamente nada. Todos nos enfrentamos a alguna adversidad y ahora puede ser esto, puede ser cualquier otra adversidad económica, de salud, etcétera, cualquier otra situación. Pero nos dice esta autora que es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades. Y esto es muy importante como primer punto, hacer frente a la adversidad. Dicho en palabras coloquiales, es lo que llamamos tomar el toro por los cuernos. Es decir, no podemos evadir la situación, no podemos evadir las adversidades porque ahí van a estar. Si nosotros tomamos una actitud de evasión, eso no quiere decir que se solucione el problema. Ahí va a seguir, simplemente le estamos sacando la vuelta, pues. Pero esta autora nos dice más adelante, en este precioso libro, el problema cuando nos encontramos atravesando una adversidad es que ésta comienza a tener vida propia. Cada vez más y con más frecuencia reaccionamos, nos rebelamos a estas adversidades en lugar de ser proactivos, o sea, en lugar de tener algún tipo de control sobre los acontecimientos. Y mire, esto es cierto, dice que va tomando como que cierta vida. Ahorita podemos ver que como decíamos en otro momento, el miedo nos paraliza. Cuando nos enfrentamos a alguna adversidad, si nosotros no tomamos el toro por los cuernos, esta adversidad, esta situación como que va tomando vida propia y nos va sobrepasando. Llega un momento en que nos sentimos bloqueados y no sabemos qué hacer. Nos bloquea la situación, nos paraliza y no tenemos ni para adelante ni para atrás. Es más, ni siquiera llega un momento en que no lo razonamos. Porque va tomando vida propia esta situación y nos sobrepasa. Bueno, realmente no nos sobrepasa, sino hay una cierta barrera en nuestra mente que no podemos reaccionar y que no podemos razonar más allá. ¿Qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 17a? Isaías 54, versículo 17a. Dice, ningún arma que hayan forjado contra ti resultará, y harás callar a cualquiera que te acuse. Es decir, no hay ningún arma que pueda contra nosotros los bautizados, ningún arma que pueda nosotros amedrentarnos, que nos haga temer. En palabras del profeta Jonás, en el capítulo 2, versículo 3, dice, en mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Cuando en mí se desfallecía el alma, me acordé de Yahvé
y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Vea qué preciosas palabras del profeta Jonás. En mi angustia llamé a Dios, llamé a Yahvé y me respondió. En otro momento hemos un poquito hablado de la definición que nos da otra autora desde la psicología en cuanto a la angustia. La angustia es un temor que no está fundado, es un temor que escapa, que no lo razonamos, pues. Es más, ella nos dice que la angustia empieza a ausentarse, empieza a irse cuando nosotros empezamos a razonar el porqué de este miedo desmedido. Un miedo tiene una razón de ser, una angustia no hay un fundamento lógico, un fundamento racional frente a ese miedo. Y esto es lo que llamamos angustia. Pues bueno, en la angustia, es decir, en aquello que yo no alcanzo a entender, aquello que escapa a mi razonamiento, que escapa a mis manos, en mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Es decir, que siempre vamos a obtener respuesta de Dios. Hoy es el tiempo propicio para llamar a Dios. Y mire, el Salmo 34, versículos 6 y 7 nos dice, mírenlo a Él y serán iluminados y no tendrán más cara de frustrados. Este pobre gritó y el Señor lo escuchó y lo salvó de todas sus angustias. Nuevamente las angustias. Pero dice, mírenlo a él y serán iluminados y no tendrán más cara de frustrados. Estamos en un tiempo de cuarentena, encerrados en casa, pero si te echa un vistazo por la ventana o por alguna razón llega a salir, vea la cara que tiene la gran mayoría de la gente. Entonces, ¿qué nos hace falta? Volver nuestra mirada a Dios un poquito para empezar, para quitar esa cara. Digo, ahorita una vueltecita por el espejo y veremos cómo nos vemos con angustia, con miedo, con coraje. Pues este pobre gritó, y ojalá lo haga usted, y el Señor lo escuchó y lo salvó de todas sus angustias, todas, no solo algunas, todas sus angustias. Y por si eso fuera poco, nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Depositen en Él todas sus preocupaciones, todas, y todas quiere decir todas, o sea, no deje ni una, pues Él cuida de ustedes. Vean qué preciosas palabras de Pedro. Y concluimos en este primer punto con la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es decir, que lo primero que tenemos que hacer frente a la adversidad, nos dice esta autora, dice que es hacer frente a las adversidades. ¿Cómo hacemos frente a las adversidades? Con la palabra de Dios, con esto que hemos escuchado, con el profeta Isaías, con el profeta Jonás, lo leemos con el salmista, con Pedro y con San Pablo cuando escribe a los romanos. Es decir, tenemos todas las herramientas para hacer frente a la adversidad. No le saquemos la vuelta, no tenga miedo. ¿Estamos en una situación difícil? Sí. ¿En cuestión de salud, en cuestión económica? Sí. Y como venga, tenemos que hacer frente a la adversidad. Un bautizado hace frente a la adversidad. Hace muchos años una persona en una comunidad allá en la Ciudad de México me decía, cuidado cuando un cristiano se propone algo, porque entonces, por el simple hecho de que sea cristiano, que no es tan simple, que sea cristiano, lo va a lograr. Es decir, que un bautizado tiene las puertas abiertas cuando tiene su mirada puesta en Cristo. Un bautizado al hacer frente a la adversidad tiene la certeza de que él va a salir avante, que él va a salir adelante, pero tenemos que hacer frente a la adversidad. Dios no va a venir a hacer lo que a nosotros nos toca hacer y nos toca hoy hacer frente a la adversidad como primer punto. Ahora bien, segundo, nos dice esta autora, retomando la parte introductoria, la resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, segundo punto. Aprender. Nos dice San Pablo, escribe al pueblo de Tesalónica en el capítulo 5, versículo 21. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Es decir, es un tiempo de examinar, un tiempo de observar, un tiempo de aprender. Y quédese con lo bueno. Habrá cosas que serán grandes lecciones en este tiempo de cuarentena, que estamos aprendiendo en casa. Estamos tomando un curso, pues ya no un curso, estamos haciendo un doctorado para aprender a vivir. O sea, es decir, estamos aprendiendo a vivir sin aquello que lo que estábamos acostumbrados. Uno, sin prisa, porque tenemos todo el tiempo para reflexionar, para pensar, en estos tiempos me he dado justamente el tiempo para escribir y hablar sobre el silencio. Es una de las cosas que tenemos que aprender, a hacer silencio. Estamos atiborrados de tanta cosa, del ruido allá afuera, y podemos tener ruido en casa con las redes sociales y demás, usadas desmedidamente.
Pero este es un doctorado para la vida, estamos aprendiendo, pero tenemos que aprender porque se nos puede pasar hoy el coronavirus y pueden pasar otras muchas enfermedades y no aprender. ¿Qué nos dice el Eclesiástico? El capítulo 13, versículo 26. Tiene el rostro radiante, es porque le va bien en todo. Encontró palabras de sabiduría, es porque reflexionó en el sufrimiento. ¿Qué estamos haciendo con las dificultades, el sufrimiento, los que se han contagiado, los que están pasándola mal económicamente? ¿Qué estamos aprendiendo de esta situación? Si salimos de esto y no aprendimos nada, híjole, yo creo que va a ser un tiempo valiosísimo perdido y echado a la basura. Nos dice San Juan Pablo II, o decía San Juan Pablo II en Salvifici Doloris, un documento precioso en el numeral 12. El sufrimiento debe servir para la conversión, es decir, para la reconstrucción del bien en el sujeto. Vea, la reconstrucción del bien en el sujeto. Vivimos en un mundo, lo decía hace no mucho, patas para arriba. Hay que reconstruir el bien en el sujeto, que puede reconocer la misericordia divina en esta llamada a la penitencia. Ya acabó la cuaresma, pero seguimos en cuarentena, es decir, seguimos aprendiendo. Es más, yo sugiero continuar con las tres compañeras que tuvimos durante la cuaresma, que son, o tres compañeros, ayuno, oración y limosna o caridad. Ya pasó la cuaresma, estamos en un tiempo pascual, pero no está por demás continuar en este tiempo de cuarentena y el resto de nuestra vida también haciendo penitencia, porque tenemos que aprender mucho de ello. La penitencia tiene como finalidad superar el mal, continúa Juan Pablo II, que bajo diversas formas está latente en el hombre. Vaya que si lo vemos. Y consolidar el bien tanto en uno mismo como en su relación con los demás y sobre todo con Dios. Es decir, es un tiempo precioso para aprender, para dejar que Dios reconstruya en nosotros el bien. Porque el mal ahí está. Y ahí está lo que llamamos concupiscencia, ahí está esta inclinación, pero debe reconstruirse el bien, consolidar el bien tanto en uno mismo, en su relación con los demás y sobre todo con Dios. Este tiempo y los tiempos de dificultad que podemos atravesar de manera personal o a nivel nacional o a nivel mundial ahora, yo digo que sacan lo mejor de la gente o lo peor de la gente. Ahí lo pongo sobre la mesa. Esta enfermedad, esta situación económica, ¿qué está sacando de usted? Lo mejor, porque hay gente donando, gente donándose, gente haciendo, pero también hay gente transando, gente abusando, gente maldiciendo o cuidando la vida de los demás. Pregúntele a los que están haciéndole que se sienten mano izquierda, la mano izquierda de la iglesia, queriendo saber qué hace la derecha, es decir, pidiéndole cuentas a la iglesia por lo que hace o deja de hacer. Pues, ¿qué estamos haciendo con este tiempo? ¿Estamos aprendiendo de la adversidad? ¿Estamos sacándole jugo a esta dificultad? Porque nos diría Nick Vujicic, se pronuncia, aunque pueda parecerte una tarea ardua, avanza paso a paso, día a día. Vaya que si tenemos tiempo para ver el día a día, sabiendo que en cada prueba habrá lecciones valiosas que aprender y fuerza para obtener. Esto nos dice en un precioso libro, que también hermoso libro, Un espíritu invencible. Pues bueno, puede parecernos una tarea ardua este tiempo, pero tenemos mucho que aprender. La resiliencia también es esto, es hacer frente a la adversidad, pero aprender de la adversidad. Estamos en un tiempo de aprendizaje, aprovechémoslo. Vamos al tercer punto sobre la resiliencia. Nos dice Edith Henderson que la resiliencia entonces es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, que son los dos primeros puntos, y nos dice superarlas. Superarlas. ¿Qué es esto? Es decir, ¿podemos superar las adversidades? Claro que sí. Nos dice San Pablo, escribe al pueblo de Filipo, a los filipenses en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en aquel que me fortalece, es decir, en Jesús. Todo lo podemos en Él. Si vemos la contraparte, sin Él no podemos. Ya nos dice en algún momento San Pedro también y el salmista, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Lo demás no lo dice, pero lo podemos suponer. Haz la prueba sin Dios y a ver cómo te va. Ahí nos vemos después. Pero lo cierto es que la invitación es hacer la prueba y ver qué bueno es el Señor. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. San Pablo escribe al pueblo de Corinto
En el capítulo 10, versículo 13 de la primera carta, dice, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Es decir, no hay prueba mayor a nuestras fuerzas. Pero también hay algo muy interesante, tampoco hay prueba menor a nuestras fuerzas. Cuando alguien me dice, oiga hermano Ángel, cada día tengo pruebas mayores, yo acostumbro a decirle, felicidades. ¿Sabe por qué? Porque si su prueba es mayor, quiere decir que usted ha crecido en la fe. Cuando mi hijita estaba en segundo de primaria, me dice un día, oye papá, mis tareas son más difíciles que cuando estaba en el kinder. Y le dije, claro, y conforme vas a ir creciendo, las tareas van a ser más difíciles porque vas aprendiendo más. Así es la vida. Si usted tiene cada día pruebas más difíciles, alégrese. Eso quiere decir que ha crecido, que no se ha quedado ahí estancado. Entonces, Dios no va a permitir en nuestra vida pruebas mayores a nuestras fuerzas, pero tampoco menores, sino que aprendemos. Y estamos llamados a aprender según vimos en el punto anterior. Ahora, el profeta Isaías, en el capítulo 60, versículo 1, dice, levántate y brilla, que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Levántate, levántate. Ya hablamos de hacer frente. Ahora se trata de superar las adversidades. Levántate. Nos dice Edith Henderson en este libro que estamos, en esta definición, perdón, que estamos viendo, nos dice en otro momento, una familia resiliente es aquella que tiene la capacidad de seguir creciendo aún durante las adversidades y mantener una coherencia en su manera de enfrentar las situaciones críticas. Es decir, mire, ahorita que estamos viviendo en familia, que estamos resguardados en casa, esta es la familia resiliente, esta, la que tiene la capacidad de seguir creciendo aún durante las adversidades. Es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de aprendizaje y mantener una coherencia en su manera de enfrentar las situaciones críticas. Coherencia, tenemos que enfrentar estas situaciones, no estamos solos. Ya lo hemos dicho en otro momento, no vamos solos caminando en esta situación. No es casualidad que se haya presentado esto justo en tiempo de Cuaresma. No es casualidad que lo sigamos viviendo ahora en Pascua. Nosotros bautizados debemos tener un corazón profundamente pascual, pero también una mente cuaresmal. Es decir, en mi corazón habita Jesús resucitado, pero yo debo tener presente que estoy llamado a la penitencia, que estoy llamado en todo momento a la conversión y que sigo aprendiendo de las adversidades. Bien, retomando con San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, el sufrimiento parece pertenecer, a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido destinado a superarse a sí mismo. Qué hermosas palabras del Papa. Es decir, en medio de esta situación estamos destinados, estamos llamados a superarnos a nosotros mismos. Podemos hacerlo. De la mano de Dios, podemos hacerlo. Escribe hace ya unas décadas Víctor Frank en un libro precioso, El hombre en busca de sentido, dice él, la primera noche que pasé en el campo, hablando de los campos de concentración en donde él estuvo recluido, me hice a mí mismo la promesa de que no me lanzaría contra la alambrada. Esta era la frase que se utilizaba en el campo de concentración para describir el método de suicidio más popular, tocar la cerca de alambre electrificada. Hoy me atrevo a decirle, no se lance, no se lance contra la alambrada. Ya lo dije en el punto anterior, tome el toro por los cuernos. No se lance a la alambrada, no se suicide ni obviamente ni físicamente, pero ni espiritualmente ni moralmente. No tire la toalla. Tenemos que superar esta adversidad y lo podemos hacer. Solo no. Con Dios podemos superarlo. Está vivo, está resucitado Jesús. Nuestro Señor Jesús está vivo y resucitado. Claro que podemos superar. No se lance a la alambrada. Es decir, palabras ya mexicanas, no se tira a la amargura. Podemos superar esto de la mano de Dios. Y retomamos nuevamente a este hombre, Nick. Nos proporciona cierta paz, vea nada más, saber que existe un plan maestro para nuestra vida y que tus valores, tu propósito y tu destino no están determinados por lo que ocurra, sino por la manera en que respondes a ello. De esto nos han hablado muchos autores. No es aquello que enfrentamos, es la actitud que tenemos frente a la vida. Pero yo quiero dar un paso más allá de esto. No es lo que enfrentamos, es de la mano de quien enfrentamos lo que enfrentamos. Es decir, de la mano de quien, hablando de Jesús, o olvidarnos de él, de la mano de quien
enfrento las situaciones, la adversidad, aquello que estoy viviendo. La psicología, muchos autores nos hablan un poquito de la actitud, que ciertamente mucho tiene que ver, porque ya San Pablo también dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Pero no solo es esto, sino es más allá de la mano de quien, siendo más concreto, me tomo de la mano de Dios para hacer frente a la adversidad. Hoy justamente una persona por la mañana, hablando por teléfono, me dice, Dios no nos va a dejar. Y le dije, sí, tienes razón. Pero dice el Salmo 34, teme al Señor, pueblo de los santos, pues nada le falta a los que le temen. Es decir, que si en muchos hogares hay carencias, no solo es la cuestión económica que estamos viviendo, también mucho tiene que ver con el temor de Dios. Es decir, si yo tengo temor de Dios, no va a faltar lo necesario en mi mesa. Y es una promesa de la Escritura. Es un tiempo de revisión. Esta enfermedad, esta pandemia, esta situación también nos está llamando la atención para volver nuestra mirada a Dios. Entonces, no es que Dios no nos va a dejar, no solo es eso, Dios no va a dejar a los suyos. Dios no va a dejar a los que tienen puesta la mirada en Él. Y si en su hogar está faltando, escúcheme, si en su hogar está faltando, antes de revisar la cuestión económica, la cuestión mundial, la situación del petróleo, etcétera, etcétera, hay que revisar el corazón. Hay que revisar nuestra vida. Porque si algo falta en nuestra vida, algo está pasando ahí. Algo está pasando. Bien, hay un plan maestro para nuestra vida, nos dice Nick. Bueno, tenemos que superar estas adversidades, no vamos solos. Y como último, cuarto y último punto, nos dice Edith Henderson, entonces, hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive, cuarto punto, ser transformado por estas. Y con esto concluimos, ser transformado por las adversidades. Esto es cerrar con el broche de oro frente a una adversidad. Ya dijimos que tenemos que hacerle frente. Ya dijimos también que tenemos que aprender de esa adversidad. Ya dijimos que además de hacerle frente y aprender, tenemos que superarla. Pero hay algo más. Tenemos que salir transformados de esta situación, ser transformados por esto que vivimos. El Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5 nos dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora lo hago todo nuevo. Es decir, nuestro Señor hace nuevas todas las cosas. ¿Cuántos matrimonios hemos visto restaurados? ¿Cuánta sanación hemos visto? Gente que ha sanado de cáncer, lupus, sida. Yo vi a un hombre dejar su silla de ruedas en momento de adoración frente a Jesús Eucaristía. ¿Cuántas vidas transformadas? Los que hablamos de la palabra hemos sido transformados por Jesús también. Muchos hemos sido sacados de la escoria, de la porquería, para anunciar la buena nueva. Él hace nuevas todas las cosas y Él nos transforma en esta situación. Nuevamente retomamos San Juan Pablo II, el mismo documento, Salvifici Doloris. La alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Tenemos que descubrir cuál es el sentido de esto que estamos viviendo. No podemos ir nada más vegetando, respirando en medio de esta situación, esperando que pase la pandemia para salir a darle vuelo a la hacha o salir a disfrutar de la vida. No, no, no. Tenemos que descubrir el sentido de esto que estamos viviendo, pero el sentido salvífico, porque diría Juan Pablo II en el mismo documento, que Jesús en la cruz no solo redimió a la humanidad, sino redimió al sufrimiento mismo, es decir, que Él ha dado sentido al sufrimiento. Nuestro sufrimiento tiene un sentido en nuestra vida. Por ahí hemos escuchado, pare de sufrir. No es cierto, pare de sufrir a lo tonto. Tiene un sentido el sufrimiento, porque a partir del nacimiento nuestra condición humana ya está. Nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, si nos atropella nos duele, si nos pegamos nos duele, vamos a tener el dolor, ahí va a estar. No se trata de parar de sufrir, se trata de darle sentido al dolor y al sufrimiento humano. El ateísmo humanista ha acusado al cristianismo de ser masoquista, ¿no? No. Nuestra condición humana nos dice que nos vamos a enfermar, nos va a doler, etcétera. Lo vemos ahorita. Sino, ¿qué sentido tiene? De esto se trata. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento, la enfermedad, las carencias en mi vida? Tiene un sentido y debemos descubrir y superar la adversidad, pero descubrir esto, aprender, como hemos dicho antes. Decía Carlo Maria Martini, cardenal, allá en Roma, en unos coloquios que se llama este libro, Coloquios Nocturnos en Jerusalén, si me encuentro con la desgracia y tengo el coraje para ocuparme de ella, surge un dinamismo como consecuencia del cual los desgraciados se vuelven más dichosos y los dichosos más agradecidos. Qué hermoso.
Nos encontramos con la desgracia, con las dificultades, con los problemas, hoy con la enfermedad, y tengo el coraje de ocuparme de ella, es decir, no evado, como decíamos al principio, surge un dinamismo como consecuencia del cual los desgraciados se vuelven más dichosos, ojalá que así sea. Digo, no sé cuál sea su caso, pero aprovecho. Y los dichosos más agradecidos. Si usted es dichoso, por favor, sea agradecido con Dios. Hay mucho que aprender, pero también hay mucho que agradecer. Nos dice él mismo, la desgracia tiene muchos estratos. Mi confianza se ha hecho más grande y más fuerte por la desgracia. Es decir, a él ha aprendido o aprendió. En mi vida me he encontrado, dice él, hasta ahora con muchas cosas terribles, con la guerra, el terrorismo, las dificultades de la iglesia, la propia enfermedad y debilidad, pero todo está integrado con muchas otras experiencias que he hecho a lo largo de mis 80 años de vida. Vaya que sí es un hombre sabio. Mi desgracia es pequeña en comparación con mi dicha. Por favor, no se azote, como se dice en los pueblitos, no se azote. Hay mucho, mucho más que agradecer que los momentos de dificultad, porque la dicha está para compartirla. Sobre todo la dicha no es algo que a uno le corresponda y que deba limitarse a esperar. Tenemos que buscar la dicha, nos dice Carlo Maria Martini. Tenemos que buscar la dicha. Y en medio de esta situación, tenemos que buscar la dicha. Concluyendo, la resiliencia es esta capacidad del ser humano, ya lo dijimos, para hacer frente a las adversidades. Tomemos el toro por los cuernos. Adversidades de la vida, aprender de ellas. Hay mucho que aprender. Superarlas. Con Jesús podemos. Y ser transformado por estas. Que esta enfermedad, que esta pandemia, pero también otras dificultades. Va a pasar el tiempo y vendrán otras dificultades. Los que la libren, o la libremos, quién sabe, de esta situación, vendrán otras adversidades a lo largo de la vida. Y no le extrañe que a lo mejor sean mayores, porque no hay pruebas menores, pero tampoco mayores a nuestras fuerzas. Y podemos siempre aprender, y podemos superar, y sobre todo ser transformados por las adversidades. Que cada situación que se nos presente, y se le presente a usted, tengamos presente esto. Podemos superarlas y podemos ser transformados por cada situación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos de la mano con Dios, porque Él está con nosotros, camina al lado nuestro como lo hizo con los discípulos de Maús. Justo en el momento de la desesperanza, Jesús se hace presente con ellos, camina con ellos, les explica las Escrituras, de tal forma que ellos dos, los dos discípulos, dicen, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba y explicaba la Sagrada Escritura. Pues bien, pidamos a Dios que nos conceda que nuestro corazón arda de manera particular en este tiempo. Porque la esperanza, cuando todo marcha bien, no tiene como que mucho sentido. Hoy es un tiempo de esperanza. Es más, es un tiempo perfecto para ser santos. Un tiempo perfecto para tener nuestra mirada en Dios. Le invito a que cierre sus ojos, a que oremos y a que presente usted la situación que usted esté viviendo. Ahí en casa, su familia, su trabajo, o haber perdido el trabajo, o perdido la salud, no sé, lo que usted esté viviendo, pongamos nuestra mirada en Jesús y digámosle, transfórmame, Señor, por medio de esta adversidad. Transforma mi vida, hazla más a imagen tuya. Que las dificultades, la enfermedad, las carencias, cualquier situación que yo esté viviendo ahora en mi vida, transfórmame, Señor. Tú que haces nuevas todas las cosas, transforma mi vida con esta situación que estamos viviendo. Transforma mi familia, transforma a todos mis seres queridos, mi colonia, mi calle, transforma nuestro país tan necesitado de ti y a veces al parecer tan lejos de ti. Transforma nuestro país, transforma a nuestros gobernantes, transforma a aquellos que están al cuidado de la salud, los que están al pie del cañón, transforma a los pacientes también, transfórmanos a todos, Señor Jesús, tú que haces nuevas todas las cosas. Que podamos salir avantes de esta situación y sobre todo tengamos en todo momento nuestra mirada puesta en ti. Que así sea, Señor Jesús. Amén. Ha valido la pena creer.